Buenas tardes a todos. En nombre de Radiólogos de Cataluña es un honor poder darle la bienvenida a este nuevo webinar sobre avances en trombectomía en el infarto isquémico agudo cerebral. Hoy tenemos un gran elenco de ponentes y sin más paso la palabra al doctor Marcelo Sánchez, que es nuestro director de formación y de webinars. Marcelo. Gracias, Salva. Buena tarde, buenas tardes. Daros la bienvenida a este nuevo webinar y antes de presentar al moderador del webinar de esta tarde, recordaros que la semana que viene tenemos un webinar muy interesante sobre las reacciones a los contrastes, tanto iodados como gadolíneo, moderado por el doctor Leandro Fernández, y también comentaros que ya estamos preparando el programa de webinars del próximo curso. Y ya sin más preámbulos, pues presentar al doctor Alejandro Tomaselo del Hospital del Vallebrón, que es quien va a moderar y es el encargado de este webinar sobre actualización del tratamiento endovascular del ictus, que como ya os comentará, pues constará con profesionales de 3 grandes hospitales catalanes. Alejandro, cuando quieras puedes empezar. Hola, buenas tardes. Primero que nada, un saludo y agradecimiento a Marcelo y a Salvador por la invitación. Les presentaré, bueno, como bien sabe, hablaremos en una actualización del tratamiento endovascular del ictus isquémico agudo y les presentaré básicamente a los ponentes. Primero hablará el doctor Marc Ribó. Marc Ribó es de Vallebrón, de nuestro hospital, y creo que no necesita mucha presentación, corresponde o viene de la unidad de ictus y como bien saben tiene una amplia experiencia en todo lo que significa el manejo y desarrollo de todo el ictus isquémico agudo y también trabaja en la sala con nosotros. Luego estará Marta de Dios, es neurointervencionista y ella hablará básicamente de todo cómo se articula el proceso de la atención del ictus isquémico agudo dentro del hospital y la parte radiológica también. Y por último, Antonio López, también neurointervencionista, López Rueda, del Hospital Clínico de Barcelona. Como bien también no necesita mucha presentación, Antonio, famoso. Y bueno, sin más dilación, una pequeña introducción. Como bien vosotros sabéis, los accidentes cerebrovasculares es una patología que la OMS ha descrito que representa la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de incapacidad. Y en muchos países del primer mundo, en el caso de las mujeres, puede ser la primera causa de mortalidad. Sin ir más lejos, en Cataluña, para que se hagan una idea, son 7,5 millones de habitantes, se activan alrededor de 7.500, 8.000 códigos ictus al año, de los cuales terminan siendo isquémicos alrededor de unos 5.000 o 4.500 ictus isquémicos, de los cuales alrededor del 40 o un poquito más tal vez reciben algún tipo de tratamiento. Como bien saben, los tratamientos va por una vertiente los tratamientos fibrinolíticos, los cuales están aprobados para tratamiento en vasos distales y también proximales, y los tratamientos endovasculares, que es el cual nos definiremos un poco más ahora o hablaremos un poco más en profundidad, los tratamientos endovasculares, como digo, que básicamente es un procedimiento en el cual el fin es la extracción del trombo, lo que causa la oclusión vascular, dependiente de un dispositivo mecánico. O sea, hay un procedimiento en el cual tú utilizas un dispositivo mecánico o aspiración directamente con tal de alcanzar nuevamente la recanalización de la arteria. Desde muchos años atrás ya se ha intentado, el primer artículo me parece que es del año 83, que es fibrinolisis en tronco basilar, pero ya en el 2004 ya se apareció un dispositivo como tal, el MERSI, que fue aprobado por la FDA. El año 2009, aparece el primer artículo de un médico de aquí, el doctor Castaño, en el cual ya describe la utilización de los stent retriever, que es lo que utilizamos antes, y hubo un desarrollo tecnológico muy importante, pero también el desarrollo de la evidencia, ya hasta finales de 2014 o 2015, en el cual ya la trombectomía alcanza este grado tan importante a nivel de la evidencia, el máximo nivel de evidencia, y empieza la expansión. En esta expansión han habido diferentes estrategias, pero han de entender que
para poder tratar pacientes se debe trabajar a diferentes niveles, extrahospitalarios, niveles educacionales, se tiene que trabajar cómo movilizar los pacientes, los flujos intrahospitalarios, cómo seleccionar por imágenes pacientes o no, y también los tratamientos y todo lo que conlleva la rehabilitación. Por tanto, sin ir más, no alargarme más, le voy a dar el paso a Marc. Marc, por favor, que hablará básicamente de la organización territorial de Cataluña. Hola, hola a todos. Gracias a los organizadores por tenerme aquí y a la introducción de Alejandro. Tengo 15 minutos para explicar muchas cosas. Voy a ir directo al grano, pero bueno, vamos a hablar de la organización territorial para maximizar los beneficios de la trombectomía. Y una de las preguntas a las que nos hemos dedicado a responder en los últimos años aquí es la siguiente. ¿Qué hacemos con un paciente en el que sospechamos una oclusión de gran vaso, un ictus por oclusión de gran vaso, en un punto geográfico en el que estamos cerca de un hospital local, comarcal, un primary stroke center, o estamos más lejos de un centro endovascular? Existen dos opciones de transporte que pueden marcar la vida, la discapacidad de este paciente. Una va a priorizar el tratamiento fibrinolítico y la otra el endovascular. Hay numerosas publicaciones que obviamente demuestran que los pacientes que reciben trombectomía pues van a tener primero unos tiempos mucho más óptimos si han llegado directamente al centro endovascular, tanto si reciben tratamiento fibrinolítico como si no. Existe un decalaje de, digamos, aproximadamente unos 100 minutos en el tiempo hasta la punción arterial, si el paciente ha pasado o no por un centro primario. Obviamente esto pues, se traduce en mejor pronóstico funcional, menos discapacidad para aquellos pacientes que llegan directamente al centro terciario. Pero recordemos siempre que estos estudios se centran únicamente en estudiar a aquellos pacientes que van a recibir que tienen una oclusión confirmada, y esto solo se puede hacer en el hospital, y que acaban recibiendo el tratamiento endovascular. Es decir, bueno, y estos estudios normalmente pues, incluyen poblaciones muy diferenciadas. Unos están más lejos del centro endovascular que otros. Entonces, por todo esto, la situación en 2016 en Cataluña era la siguiente: una tremenda inequidad en el acceso a estos tratamientos. Cuanto más cerca vivías en la zona azul de los centros que ofrecen este tratamiento, tu probabilidad de recibir una trombectomía era muchísimo más alta, y esto se mantenía a lo largo de los años, y además recibían la trombectomía mucho antes, unos 100 minutos antes que aquellos pacientes que se encontraban más lejos. O sea, una enorme inequidad en el acceso al tratamiento, menos probabilidad de recibirlo y más tarde, y un gap muy importante, una diferencia muy importante entre el lugar donde residas. Por eso quisimos organizar el estudio RACECAT, que iba a responder a esta pregunta, en el que randomizamos durante más de 3 años pacientes a nivel prehospitalario a seguir un circuito o el otro, y teniendo en cuenta que en este punto no podemos confirmar que tienen una oclusión, puesto que solo lo único que tenemos es la evaluación por los paramédicos, el personal de la ambulancia, y que muchos pacientes que llegan con una oclusión al primer centro reciben tratamiento fibrinolítico, y luego este tratamiento puede funcionar, puede recanalizar la arteria, y nunca van a necesitar una trombectomía, y por eso no entraban en los estudios como el que les he mostrado antes. En Cataluña el tiempo máximo de traslado hasta un centro pues es de unas 2 horas y media, 3 horas en el peor de los casos. Esta es la realidad a la que va a contestar este estudio. Tenemos un sistema de ambulancias, de emergencias muy bien entrenado para identificar a estos pacientes, de modo que gracias a la escala RACE, que es la que utilizamos, podemos favorecer mucho la inclusión de estos pacientes con oclusión o con hemorragia, y disminuir, pero no asegurar, que no vayan a entrar en este estudio, y que es lo que pasa en condiciones reales. Cuando tenemos que tomar la decisión, no sabemos exactamente cuál es el diagnóstico preciso del paciente. En todo caso, incluimos 1.400 pacientes en este estudio, fueron randomizados a uno u otro de los trayectos,
Y finalmente, pues comprobamos que la escala RACE sirve para filtrar bien, relativamente bien. La mitad de los pacientes que entraron tenían finalmente una oclusión de gran vaso y un 23% tenían una hemorragia. Estos son los territorios. Durante el estudio se crearon en Cataluña 2 nuevos centros de trombectomía, lo que se llama Thrombectomy Ready Centers, que ofrecen trombectomía durante unas horas del día, y esto influyó en los resultados. Y la distancia media, para que lo pongan en contexto, de los traslados fue de 60 minutos. De este modo, aquí tienen los 2 brazos bien expresados, en los que se randomizó al paciente en la escena del ictus unos 60 minutos después del inicio de los síntomas, y los pacientes se transfirieron a un centro o al otro. Ven la diferencia de tiempo de traslado, y eso supuso que, pues ya para empezar, pues un 10% de los pacientes ya llegó al hospital de destino fuera de la ventana para el TPA, es decir, pues se les privó de recibir TPA con el fin de adelantar la trombectomía. Otra de las cosas que ya podemos contestar aquí es cuál es la tasa de complicaciones. Nos preocupaba mucho que traslados largos, como ven, traslados de pues a veces 2 o 3 horas, pudiesen suponer complicaciones durante el traslado de estos pacientes graves. En todo caso, fueron muy raras las complicaciones que necesitaron intubación del paciente, 1% en el traslado largo, la tasa obviamente fue más alta, la tasa de complicaciones en el traslado largo, pero no son números que nos deban preocupar en todo caso. Y finalmente, otro dato a destacar es este. El door in, door out fue muy eficiente, creo que muy eficiente. En los centros de nuestra red lograron, desde el tiempo en el que llegó el paciente, entró al hospital y volvió a salir, un 64% de los pacientes con ictus isquémico fueron trasladados de nuevo para recibir tratamiento endovascular, fue de 78 minutos. Creo que es bastante eficiente, aunque mejorable. Pero este es un indicador muy importante que utilizamos. Respecto al tratamiento que recibieron estos pacientes, obviamente los que fueron directamente al local recibieron más trombolisis con TPA y menos trombectomía, un 9% menos de trombectomía. Y además, esta disminución, este imbalance, pues también se vio reflejado en el tiempo. Recibieron la trombectomía unos 55 minutos más tarde. A pesar de todo el trayecto y entrar por otro hospital y todo, solo se retrasó 55 minutos la trombectomía en este grupo de pacientes. Y en cambio ven que el performance, el indicador de eficiencia en el manejo rápido, lo que es el tiempo puerta-aguja para la administración de TPA, fue muy bajo en los 2 tipos de centros. Son centros muy bien entrenados a responder muy rápido, 30 minutos desde la llegada del paciente hasta el inicio del TPA. Quiere decir que todos estos datos muestran que tenemos una red muy bien engrasada y muy eficiente en el manejo del ictus. Pese a todo esto, o gracias por este motivo, probablemente vemos que en el endpoint primario del estudio, vemos que no hay diferencias en la distribución de discapacidad a los 3 meses. Es decir, que básicamente, podemos decirlo en otras palabras, da lo mismo qué circuito reciba el paciente. Ir a un centro o al otro, al final la probabilidad de discapacidad es la misma si tomamos un trayecto o el otro. En cuanto a la seguridad también es bastante similar, no compromete la seguridad ir a un centro o al otro. Esto fue una sorpresa para nosotros. En cambio, sí que existe una tendencia a que los pacientes con una hemorragia pues, pudiesen tener un cierto peor pronóstico, más mortalidad, si fueron transferidos en el trayecto largo al centro endovascular, probablemente porque se tardó más en hacer el diagnóstico y en controlar la presión arterial en nuestros pacientes con hemorragia. Por desgracia, de nuevo, no tenemos a día de hoy una manera de filtrar cuáles son los pacientes que tienen una hemorragia a nivel prehospitalario, porque si no, podríamos tomar una decisión diferente. Ajustándome al tiempo, hemos hecho una serie de subanálisis para tratar de identificar aquel perfil de paciente que realmente se va a beneficiar de un traslado o de otro. Y vemos que dependiendo de los factores clásicos,
pues no hay ningún factor así obvio que mejore el pronóstico si se toma una decisión o la otra. Y aquí intentamos explicar el porqué. Entre los pacientes que efectivamente tenían una oclusión de gran vaso, que fueron pues de los isquémicos, pues estos 300, en 300 se confirmó, en 333 se confirmó aquellos que fueron directamente al centro endovascular, y en 200 entre aquellos que fueron directamente al centro local, probablemente porque en este punto, en estos centros se realizan menos de angioTAC, básicamente, que confirme la oclusión de gran vaso. Pero vean lo siguiente, aquí aparece muy claro cómo los pacientes en los que se había confirmado la presencia de una oclusión en el centro local y recibieron TPA, el 18% recanalizaron. Es decir, que el TPA, recordemos que funciona y no siempre, pero en muchos casos puede beneficiar a estos pacientes. Lo van a recibir antes por ir al centro más próximo, de modo que al final el desbalance o el que haya en recibir tratamiento endovascular, a pesar de que este grupo recibe un 10% menos de tratamiento endovascular, hay un 10% que recanalizan antes gracias al TPA. Es decir, que de alguna manera la penalización, por un lado, se iguala por el otro. Y por esto, probablemente al final, el pronóstico final es similar en ambos grupos. Ahora bien, si podemos separar a los pacientes que fueron al grupo local y separarlos entre aquellos que recibieron TPA y aquellos que no, vemos que efectivamente hay diferencias respecto a los que fueron al grupo, al centro endovascular. Probablemente, si sabemos que un paciente pues tiene alguna contraindicación para recibir TPA, podría indicar que es más candidato a ser trasladado directamente al centro endovascular, y aquellos en los que no hay ninguna contraindicación obvia en ese momento para el TPA, pues deberían favorecerse el traslado al centro local porque su pronóstico va a ser un poco mejor. Incluso entre los pacientes aquellos que acabaron recibiendo tratamiento endovascular, ven de nuevo como la diferencia de tiempo no fue tanta, 55 minutos, comparado con los 100 minutos que habíamos visto en el Stratis, en la primera diapositiva. Aquí son 56 minutos de diferencia. Quiere decir que tenemos una red muy eficiente que permite que los pacientes que van al centro local acaben rápidamente en el centro endovascular recibiendo el tratamiento. Todo funciona muy rápido y de forma eficiente, de modo que al final pasar por un centro local apenas disminuye en los pacientes que reciben tratamiento endovascular un 2% la probabilidad de no discapacidad al tercer mes. Es decir que bueno, que no son grandes las diferencias, no vamos a marcar grandes diferencias en este punto. Otro de los indicadores que hemos estudiado es según la distancia relativa a cada uno de los centros, y lo que vimos es, aquí se ve muy claramente, cómo en aquellos, cuando el traslado al centro endovascular es menor de 60 minutos, pues parece que el pronóstico favorece a ir directamente, o sea, hacer el bypass y ir directamente al centro endovascular. Cuando son traslados muy largos hasta el centro vascular, 200 minutos, por ejemplo, pues probablemente sea mejor parar en el centro local, estabilizar al paciente, empezar el tratamiento con TPA endovenoso y luego, en todo caso, hacer un transfer secundario. Es decir, el punto de corte estaría aproximadamente en los 60 minutos. Más allá de 60 minutos, de un radio de 60 minutos, probablemente es mejor parar en el centro local. Con todo esto, creo que la recomendación y lo que hemos decidido a nivel territorial en Cataluña es favorecer el transfer directo al centro local inicialmente, siguiendo un poco este paradigma en el que la ambulancia traslada al paciente, se queda aquí, porque hay una alta probabilidad de que esta ambulancia tenga que hacer un traslado secundario. Se hace rápidamente la evaluación, se comparte la imagen con el centro receptor, se inicia el TPA rápidamente, se trabaja en hundido lo más corto posible, door in, door out lo más corto posible, y posteriormente hacer un traslado directo sin repetir la imagen a la sala de angiografía. Este modelo en el que el centro local básicamente es una extensión de la sala de urgencias del centro endovascular, en vez de estar en el mismo edificio, está a 40-50 kilómetros de distancia, pero trabaja como si fuese una extensión,
pues así se consiguen tiempos muy competitivos y es sobre lo que estamos trabajando. De modo que, además, con todo esto, además, el haber hecho este estudio, lo que ha favorecido en nuestro entorno es que los indicadores en el tiempo local mejoren, por lo que se llama el efecto Hawthorne. Cuando te sientes observado, eres más eficiente, y los indicadores de door to image o door to needle, vean como en la curva roja, que corresponde al centro local, cuando empezó RaceCat mejoró y se igualó con la performance, con los indicadores de los grandes centros. Lo mismo con el door in, door out, como durante el ensayo pues, el engranaje funcionó cada vez mejor y conseguimos ir disminuyendo el door in, door out. Lo que hizo que finalmente este gap que veíamos territorial entre los pacientes que viven en un área alejada de los grandes centros o los que viven en Barcelona, en gris, pues el gap que veíamos inicialmente a lo largo de los años se ha ido disminuyendo. Obviamente todavía es más probable que recibas trombectomía si vives en Barcelona cerca de un gran centro, pero la diferencia ha ido menguando con los años. Y ya la última diapositiva es que vamos a favorecer el tiempo, el traslado a los centros locales, vamos a incidir en disminuir el DIDO y optimizar los flujos de información para alcanzar mejorar los indicadores. Ya lo dejo aquí para no alargarme más. Gracias. Gracias, Alejandro. Disculpa. No, perfecto. Muchas gracias, Marc. Muy buena la charla y representativa de la situación. Pasamos a Marta. Las preguntas las dejaremos para el final. Pasaremos a Marta para que nos explique un poco el tema de los flujos intrahospitalarios y el tema de la imagen. ¿Vale? Gracias, Marc. Vale, gracias. A ver. Vale. Vale, bueno, ¿me confirmáis que se ve la pantalla? Sí, Marta, se ve completa en full screen, ¿vale? Perfecto. Lo primero de todo, presentarme. Buenas tardes a todos. Me llamo Marta de Dios y actualmente trabajo como adjunta de neuroradiología intervencionista en el Hospital Valdebrón. Primero de todo, agradecer a los organizadores el que me hayan invitado a esta reunión, y voy a hablar del proceso intrahospitalario y del papel de la imagen en el manejo del paciente con ictus isquémico agudo. No quiero repetirme sobre la introducción que ha hecho Alejandro, pero sí que creo que es importante contextualizar la importancia que tiene el ictus y por qué requiere de una actualización constante de múltiples especialidades. Ya en 2006 el doctor Seiber acuña este término, esta célebre frase: el tiempo es cerebro, y en este estudio se realiza un cálculo del daño cerebral isquémico en relación con el tiempo, y se calcula que la pérdida de neuronas por cada minuto de isquemia acumulada es en promedio de 1,9 millones. Esto se describe en 2006 y desde luego esto no cambia en 2019. Este estudio viene a refrendar los hallazgos y de hecho amplía la horquilla. Esta pérdida neuronal puede ser tan alta como hasta 26 millones, particularmente en pacientes que están sujetos a factores que les hacen especialmente vulnerables y que les hacen ser pacientes que tienen una progresión más rápida de la isquemia. Particularmente conocidos son como factores de vulnerabilidad la colateralidad y la hiperglicemia.
Por tanto, a pesar del fuerte carácter tiempo dependiente del ictus, en 2011 estas eran las guías que manejábamos. La recomendación era que el tiempo que tenía que transcurrir desde que el paciente era recibido en la puerta de emergencias hasta que se le realizaba el tratamiento endovascular no debía superar las 2 horas, es decir, una isquemia acumulada de 120 minutos sin contar el traslado extrahospitalario. No solamente en términos de daño neuronal, sino que tiene un impacto muy importante, como se ha ido viendo en la literatura científica, en el pronóstico funcional de los pacientes. En 2013 se publica este estudio en el que se ve una tendencia descendente conforme pasa el tiempo y conforme se acumulan cada 30 minutos de demora, se añade una demora de 30 minutos hasta conseguir la reperfusión, se disminuye en un 10% las probabilidades de que el paciente pueda tener un pronóstico favorable. En este metaanálisis se ven una curva similar, los resultados son similares con resultados un poquito mejores en los grupos que se tratan con tratamiento endovascular. En 2014 se publica este estudio en el que se señala uno de los principales marcadores, de las principales métricas, que es el tiempo puerta-punción. Es un indicador muy importante porque es el indicador sobre el que más se puede trabajar dentro del proceso intrahospitalario del ictus, en el que podemos trabajar y en el que podemos mejorar. Y que además, según este artículo, ya se demuestra que tiene un impacto muy importante en el pronóstico de los pacientes, pero que sale a relucir también que participando diferentes centros, los tiempos puerta a punción femoral son muy heterogéneos, debido a que cada centro tiene su propia realidad, su propia idiosincrasia, dificultades y diferente gestión en el proceso del ictus. Con todo ello se alcanza finalmente el nivel de florecen todos los ensayos clínicos con el nivel de evidencia 1A, en el que el tratamiento endovascular supera los resultados del mejor tratamiento médico. Estos mismos grupos de investigación también hacen un análisis en el que observan cómo, conforme pasa el tiempo, el pronóstico de los pacientes es peor, pero no solamente el pronóstico de los pacientes, sino que a pesar de que el tratamiento endovascular sea superior, si pasa el tiempo, este tratamiento endovascular puede no ser ni siquiera útil, aunque se haya producido técnicamente una recanalización completa. Tal es así la importancia del tiempo que las sociedades científicas recogen una serie de parámetros ideales de los tiempos intrahospitalarios en el ictus. Idealmente, el tiempo puerta, que pasa desde la puerta hasta que se emite un diagnóstico en base a TAC basal y angio-TAC, tiene que ser en total menor de 20 minutos y el tiempo puerta-punción menor de 60 minutos. Cuando buscamos estos tiempos en los estudios en vida real, en los grandes trials y también en estudios que se centran en mejorar el proceso intrahospitalario del ictus, siempre están por encima de esos 60 minutos. De hecho, cuando se empezó a gestar el código ictus, tal y como lo conocemos ahora, el modelo de flujo intrahospitalario era un modelo inicialmente secuencial. El paciente, después de haber sido sometido a un traslado en ambulancia, llegaba a la puerta de urgencias, nuevo traslado a radiología, nuevo traslado a la sala de intervencionismo, nuevo traslado a la unidad de ictus. Era un modelo lineal, con distintas estaciones de trabajo y con distintos profesionales de distintas especialidades y categorías trabajando entre sí en distintas estaciones. Se tenían que relacionar entre sí y se tenía que haber una comunicación entre los distintos pasos. Y bueno, en Bayer el tiempo puerta-punción en 2015 era de alrededor de los 92 minutos. Por tanto, estos esquemas de modelo secuencial
Incluye muchos traslados del paciente e incluye también que interactúen muchos profesionales, por lo que la evidencia científica al final lo que nos ha ido llevando, el camino que nos ha ido marcando es que si simplificamos el modelo podemos mejorar y optimizar los flujos de trabajo. Actualmente, y dependiendo de cada centro y de la organización de cada centro, normalmente se trabaja en base a 3 circuitos. Uno de ellos es que el paciente sea trasladado desde el medio extrahospitalario y sea acogido en urgencias. El segundo sería que el paciente sea trasladado desde el medio extrahospitalario hasta el TAC. Y el tercero, que es en el que se está trabajando, en el modelo que más se trabaja últimamente, es que el paciente pueda ser trasladado desde el medio extrahospitalario a la sala. En Vall-d'Hebron trabajamos sobre todo con estos 2 últimos circuitos, un traslado directo al TAC o un traslado directo a la sala. El traslado y la recepción del paciente en urgencias o si requiere una atención en box de emergencias se limita a pacientes hemodinámicamente inestables que a lo mejor por el Glasgow ya conocido que nos aporta el SEM requieran una intubación, pero nosotros trabajamos en estos 2 circuitos. Perfilar cuál va a ser el circuito que mejor se adapte a cada paciente es un proceso que empieza entre la comunicación entre el servicio de emergencias y la guardia de neurólogos vasculares del hospital terciario. En este primer contacto se puede extraer información muy importante para saber a qué tipo de circuito va cada paciente y además permite prever y notificar al resto de servicios involucrados que se está recibiendo un ictus a radiología, en el sentido al TAC, para poder también liberar el circuito, bloquear el TAC y bloquear todo el circuito físico que llega al TAC, por ejemplo, ascensores, etcétera, y también notificar a neuroradiología intervencionista y a anestesia, además de ir adelantando trabajo, paperwork, etcétera. En el circuito en el que el paciente llega directamente al TAC, lo que se hace es que se recibe al paciente, el neurólogo vascular de guardia, recibe al paciente en la ambulancia y se traslada al TAC. Conforme se está trasladando al paciente al TAC, se le realiza una exploración neurológica rápida, se evalúa NIH, Glasgow, intentando también descartar posibles mimics, se valora la estabilidad hemodinámica del paciente y también la acompaña una enfermera de la unidad de ictus, se va extrayendo, como ya digo, camino al TAC, tensión arterial, glicemia y se prepara el paciente para las pruebas de imagen. Ya está demostrado que pruebas adicionales como analíticas, electrocardiograma, radiografía de tórax, en caso de que el paciente no esté hemodinámicamente inestable, pueden ser diferidas para priorizar el circuito por la vía de las pruebas de imagen. Desde el punto de vista de neuroimagen, es importante dejar claros cuáles son los puntos que todo este proceso exige al diagnóstico y al radiodiagnóstico. El primer punto es descartar hemorragia, ya sea en base, según el protocolo de cada centro, a un TAC basal o a una resonancia. Descartando hemorragia ya tenemos una implicación en el proceso y en el manejo, ya que pacientes candidatos ya que se podría administrar fibrinólisis a pacientes que sean candidatos a este tratamiento. En segundo lugar, es importante que las pruebas de imagen nos den una estimación del volumen de core isquémico y esto lo conseguimos gracias a diferentes técnicas y a diferentes escalas. El ASPEX, la más utilizada, es calculada sobre el TAC basal. El cálculo del ASPEX sobre el angioTAC, el CETASI. La perfusión. La perfusión es un estudio que complementa, de cara a la valoración del core isquémico, complementa los datos arrojados por el ASPEX.
Además, se correlaciona normalmente muy bien y tiende a coincidir con el CETASI, porque finalmente es una prueba que lo que nos da es una fotografía de la hemodinámica del cerebro en ese momento en el que se hace la adquisición. Y por tanto también estará sujeta pues, a las limitaciones que conocemos, ya sea la función cardíaca del paciente, la colateralidad, y también se puede ver afectada en situaciones de hiperglicemia. Igualmente, si el cálculo del core isquémico se realiza a través de una difusión, la difusión es a través de una resonancia. La resonancia y las secuencias de difusión son las más sensibles de todas las pruebas diagnósticas para detectar el core isquémico. Es capaz de detectarlo incluso a muy poco tiempo del inicio de los síntomas. Sin embargo, la contrapartida es que en términos generales su coste eficiencia es menor y consume además tiempo. Porque es importante una estimación del volumen de infarto final, porque se ha visto que igualmente, igual que hemos hablado de los otros parámetros, tiene un impacto en el pronóstico funcional del paciente. El tercer concepto más importante, después de descartar hemorragia y hacer una estimación del core isquémico, es el mismatch. El mismatch lo que hace es representar una discordancia clínico-radiológica, un paciente con un deterioro neurológico muy severo que tiene en las pruebas de imagen una lesión isquémica establecida pequeña. Nos da la información de cuál es de la penumbra del territorio que todavía se puede salvar. Además, la perfusión cobró especial trascendencia cuando en 2018 se publican los trials en los que se amplía la ventana de tratamiento a partir de las 6 horas, ¿vale? De 6 horas a 16 y 24 horas respectivamente. Estos estudios utilizan e interpretan la perfusión en base a una aplicación que es el RAPID, y que en lugar de los mapas de color de volumen, flujo y tiempo de tránsito medio, evalúa y calcula el core isquémico y la penumbra en base a flujo y al Tmax. El cuarto concepto de las pruebas de imagen, la cuarta pregunta que podemos hacerle a las pruebas de imagen es saber si tenemos una oclusión vascular. Se puede realizar a través de angio-TAC, a través de angio-RM, dependiendo de los flujos de trabajo de cada centro, pero también hay que tener en cuenta que una confirmación de que existe una oclusión de gran vaso mediante una prueba de imagen no invasiva tampoco sería estrictamente necesaria. La angiografía también nos puede dar ese diagnóstico. Solamente recalcar que a nivel anatómico los segmentos vasculares funcionalmente todo el segmento horizontal de la cerebral media, independientemente pre o post división, todo ese segmento horizontal funcionalmente se puede comportar como una M1, y es a partir del segmento vertical que lo consideramos M2 de cara al tratamiento. Toda información radiológica es importante y, por supuesto, aportar información sobre cómo es el ascenso de los troncos supraórticos, si hay alguna sospecha de otra patología tipo una disección o variables anatómicas, siempre aporta, pero estrictamente no sería necesario. Entonces, teniendo en cuenta todo este circuito, que es un circuito que es muy imagen dependiente, que también sobrecarga de trabajo al TAC, a la resonancia, a la radiología también de urgencias, es el protocolo más habitual en todos los centros. Llegados a este punto nos planteamos si este circuito es mejorable, cómo se puede mejorar este circuito y qué pacientes se pueden beneficiar de una mejoría de este circuito.
Trabajando en esta línea, se publica este estudio en el que se tratan de identificar los factores que tienen un valor predictivo en la probabilidad de que un paciente que, hablando de traslados directos a un hospital, traslados directos a un hospital terciario, este estudio lo que evalúa es factores que tengan un valor predictivo en la probabilidad de que un paciente pueda recibir un tratamiento endovascular, y el factor dentro de las primeras 6 horas desde el inicio de los síntomas. El factor predictivo independiente que se individualiza es un NIH mayor de 10, y además se analiza cómo es el ASPEX de estos pacientes, y se observa que el ASPEX a partir en estas 6 primeras horas de este grupo de pacientes tenemos solamente un 10%, menos del 10% de pacientes que tengan un ASPEX malo, definido como un ASPEX por debajo de 6. Con respecto a los pacientes que proceden de un traslado desde un hospital primario o secundario en el que se ha podido realizar una prueba de imagen inicial, observamos que los principales factores que inducen, o los principales factores en los que son determinantes en que los pacientes puedan tener una lesión isquémica establecida de mayor tamaño, es que en su recepción en el hospital primario o secundario el NIH sea mayor de 16 y el ASPEX sea menor de 7. Sin embargo, en este grupo de pacientes la probabilidad de tener un infarto extenso es mayor, es alrededor del 50%. Sin embargo, en todo el grupo de pacientes un 90% tendrán un ASPEX por encima de 6. Por lo tanto, de cara a la optimización del proceso, no hablamos solamente de no hablamos solamente de... Un segundo. ¿Me oís bien? Espera. Sí, te escuchamos, Marta. Muy bien. Vale. Un momento. Por lo tanto, no es solamente perfilar qué tipo de paciente se puede beneficiar de un traslado directo a la sala, sino también saber de qué manera podemos acortar los tiempos. La forma de acortar los tiempos y esquivar el proceso de las pruebas de imagen es precisamente acortándolas. Como vemos aquí, bueno, en los ensayos clínicos que se han publicado, conforme se selecciona... Marta, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, hola, Marta, es que ya queda poco. Si quieres, ve cerrando Vale. un poco con las conclusiones, porque ya estamos pasados del tiempo, ¿vale? Vale. Vale, merci, gracias. Entonces, lo que en el proceso de optimización... ¿Sí? Vale. Perfecto. Bueno, lo que digo, para mejorar este circuito que es tan dependiente de la imagen, lo primero es seleccionar qué pacientes se pueden beneficiar de esto, pacientes que estén dentro de una ventana de tratamiento que esté por debajo de las 6 horas, y porque lo que hemos visto en base a estos estudios es que son pacientes que llegan con ASPEX que normalmente, que en un porcentaje muy elevado, están por encima de 6. En los grandes ensayos clínicos, también conforme los criterios de selección en base a la imagen son más laxos, pues es cierto que los resultados muestran que necesitan un número necesario a tratar de pacientes mayor que los estudios que son más restrictivos en cuanto a los criterios de selección de las pruebas de imagen, pero que tal vez es mejor
el beneficio global de la población es mejor. Por tanto, nosotros lo que planteamos como alternativa al circuito que pasa directo por TAC y resonancia es un circuito en el que el paso del paciente sea directo desde ambulancia a la sala de TAC, sustituyendo las pruebas de imagen ordinarias de TAC y de resonancia por una prueba de imagen que es el COMBIN-CT, que es un TAC que lo realiza el mismo angiógrafo, con el objetivo de descartar en este primer TAC hemorragia y también de valorar, de poder descartar aspects que estén por debajo de 6. Y en este sentido se publica este estudio en el que lo que se ve es que la implementación de este modelo tiene efectos, se reduce significativamente el tiempo puerta-punción y además resulta estadísticamente significativo el porcentaje de dramatic recovery en los pacientes que pasan por el circuito de directo a sala, que es de un 48% con respecto a los pacientes que pasan por el circuito del TAC. En esta línea se está trabajando en otros grupos de trabajo. Implementar el circuito directo a sala lleva a una mejoría de los tiempos puerta-punción y además también, como es el caso del grupo de Mario Sicogios, a mejorías también y a un impacto en el pronóstico funcional de los pacientes. Se realizó también un estudio de casos y controles en el que el grupo del Valle comparó el grupo directo a sala, viendo, como ya digo, una reducción de los tiempos de puerta a punción de 70 minutos a 16 minutos y resultando que además que la mejoría y el ranking a los 3 meses era del 41% en el grupo de los pacientes que van directos a sala con respecto al grupo de los pacientes que pasan por el TAC. Sin embargo, este circuito también, el ir rápido puede llevar a una serie de... Se pueden producir contratiempos. En este estudio lo que vimos es que de todos los pacientes que fueron directos a sala teníamos un porcentaje de 12% de hemorragias y de un 8% de pacientes que no tenían oclusión de gran vaso. También corremos el riesgo de tratar a pacientes con aspects bajos, ya que la resolución del TAC del angiógrafo puede no ser la mejor y podemos estar incluyendo a estos pacientes. Igualmente no estaríamos actuando fuera de lo que dicen las guías y, bueno, otros factores a tener en cuenta es que nos faltaría información sobre cómo es el ascenso hasta la circulación intracraneal. Puede suponer una sobrecarga de trabajo a los grupos, sobre todo para la sala de neuroradiología intervencionista. Al mismo tiempo supone una descarga de trabajo para la radiología de urgencias y bueno, también saber que realmente es un circuito que tiene un efecto muy importante en el tiempo puerta-punción, pero el tiempo puerta-punción no es el único periodo que interviene en todo el proceso intrahospitalario del ictus. Y ya para terminar, se está elaborando este ensayo clínico para mejorar la evidencia científica que tenemos hasta ahora y en base precisamente a esta preselección de pacientes con la información que nos da el SEMA a través de la escala RACE y el NIH y el cálculo del NIH por encima de 10, en los pacientes que estén en una ventana de tratamiento precoz se les randomizará y se les ofrecerá tratamiento el tratamiento ya sea por la vía radiológica o por la vía directo a sala. Esto no somos los únicos, también se están haciendo ensayos similares en Francia y bueno, para terminar, que el proceso intrahospitalario conlleva
la cohesión y el trabajo en equipo de muchos especialistas y de muchas áreas de la urgencia, y que solamente en base a la organización se puede ir mejorando, y también hay que tolerar un cierto grado de plasticidad, ya que el proceso del ictus va cambiando constantemente y bueno, tener esa plasticidad y esas capacidad de mejora constante que requiere un proceso como este. Muchas gracias. Gracias Marta. A continuación, Antonio hablará un poco de Antonio López Rueda, de las indicaciones. ¿Me oye, Antonio? Sí, te escucho. Os comparto la pantalla. La verdad que muchísimas gracias a la organización y a Alejandro por invitarme a dar una charla sobre algo que me interesa mucho, que es la imagen en el ictus, ¿no? No da tiempo a la promoción de la tierra ni tampoco a la promoción del producto. Vamos a ir directamente sobre los puntos interesantes que quiero que os llevéis. El tratamiento médico, la indicación en imagen, ya hemos visto que era descartar la hemorragia. Ojo que también puede haber patrones aneurismáticos con presentación clínica como si fuera un ictus. Y ojo que también en el TAC basal nos podemos encontrar esos focos de HSA en un supracortical que pueden ser postraumáticos o también pueden representar una gran digamos, diversidad de enfermedades. Tal vez en estos casos, en vez de hacer el TAC basal y hacer RTPA y después el estudio multimodal, tal vez habría que hacer el TAC basal y el estudio multimodal por si realmente se beneficia del tratamiento endovascular. Otro concepto importante que me gustaría que os llevarais es que la perfusión puede servir para extender la ventana terapéutica del RTPA más allá de 4 horas y media, como en esta paciente que en 5 horas de inicio de los síntomas se presenta con un déficit motor y se puede demostrar con ayuda de la perfusión para encontrar esa ramita que estaba ocluida. Se puede demostrar que tiene una lesión, que tiene un ictus de una rama cortical que se beneficia del tratamiento con RTPA y la reso de control está sin lesión. Ahí vemos el angiotac pre y la angio-RM post. Digamos que es muy complejo aquí ver esas ramitas si no hacemos la perfu y que realmente puede extender la ventana terapéutica. Y eso en base, no es un nivel de evidencia 1A, pero cada centro y cada neurólogo yo creo que tiene su opinión sobre esto. Simplemente saberlo y que le podemos brindar esa oportunidad de extender la ventana terapéutica. Y eso en base sobre todo a este metaanálisis en el que demuestra un 10% de excelente pronóstico funcional en los pacientes que tienen discordancia en la perfusión en tratamiento con RTPA. Incluso si restringimos la franja de horas de las 4 y media a las 6 horas, podemos llegar a un odds ratio de 6, es decir, 6 veces más probabilidad de buen pronóstico funcional un paciente que tenga una discordancia en la perfusión y se dé el tratamiento con RTPA. Esto, evidentemente, cada neurólogo tiene su librillo, pero si el neurólogo que tiene el paciente digamos, tiene esta indicación, yo creo que nosotros como radiólogos le tenemos que dar la opción de hacer la perfu como extensión de la ventana terapéutica. Estas son las indicaciones de imagen que ya la ha repasado Marta, ese 666 dentro de las 6 primeras horas, NIH por encima de 6 y el ASPE mayor o igual a 6. Eso como regla mnemotécnica para que tengáis los números del demonio y os recomiendo este vídeo que grabamos del Combine para ver si realmente el ASPE es suficiente. Probablemente ha sido muy buena arma, pero que en el futuro necesitaremos algo más. Estas son las indicaciones relativas. Tenéis también varios vídeos del Combine en el que analizamos por separado cada una de esas indicaciones, la literatura y la opinión de los expertos, en el que la mayoría de estas indicaciones relativas están en vía de randomización, tanto las oclusiones de gran vaso con NIH bajo como los ASPEs bajos, etc. Mientras tanto, hay que, digamos, pormenorizar el tratamiento y adaptarlo a cada paciente, a cada situación. Con lo que nos quedaríamos con el algoritmo, yo creo que un algoritmo, como es tan moderno esto del algoritmo, yo creo que en mi cabeza lo tengo ordenado así: paciente con sospecha de oclusión de gran vaso, en menos de 6 horas TAC basal. Si tiene un ASPE 0,2
Ojo que en la evolución el paciente puede hacer un infarto maligno, o sea que probablemente en la siguiente hora la descompresiva sea un tratamiento que tenga que estar encima de la mesa para empezar a plantear a los familiares. De ese ASPECT 3.5, todo esto está en vías de randomización, todo esto se está randomizando. Por ahora el ASPECT 3.5 habrá que individualizar, evidentemente pacientes jóvenes, con digamos, afectación profunda y escasa afectación superficial, digamos, los 3 parches profundos del ASPE y 2 parches superficiales que un ASPE 5 probablemente se beneficiarían. Todo esto está en randomización y en fase, ahora mismo lo que tendremos que individualizar en esta rama. Sin embargo, si tiene un ASPE mayor de 6, con el TAC basal y en el angioTAC tenemos la oclusión de gran vaso, vamos a tratamiento endovascular, y si tenemos la oclusión de un vaso mediano, una M2, lo que tendremos que mirar es si corresponde a un territorio ya infartado o si corresponde a un territorio que es potencialmente salvable. En un caso pararíamos y en otro caso, digamos, podríamos recomendar el tratamiento endovascular. El caso es el de una M1 que se digamos, se elisa y hace, después de hacer algún tipo de lesión isquémica en el corte, hace un embolismo distal. La cuestión es saber si la rama en la que está tapada corresponde al territorio infartado o no. ¿Vale? En eso sí es verdad que nos puede ayudar la perfusión, aunque también podemos guiarnos con la angio y con el basal. Aquí viene, entre comillas, también un problema. Tenemos por encima de 6 horas esas indicaciones absolutas y relativas. De 6 a 16 horas, indicación 1A, porque tenemos 2 ensayos. Sin embargo, de las 16 a las 24, 2A, porque solo tenemos un randomizado que nos demuestre digamos, el beneficio del tratamiento endovascular. Y estos son los criterios. En las indicaciones absolutas tendríamos los 2 estudios y en las relativas solo tendríamos el Down. Pero son criterios que asientan sobre perfusiones de todo el cerebro y que nos exigen tener una segmentación y nos exige tener unos resultados. Y eso, hasta donde yo sé, no lo tenemos en todos los centros. No tenemos ese Wall of Brain Perfusion y tampoco tenemos la automatización o la segmentación de esas lesiones. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aprovechando que ya tenemos Kivin en el hospital y que me entretengo en segmentar esto, hemos visto los volúmenes que corresponden a cada zona para así saber un poco de qué estamos hablando. Lenticular 4cc, ínsula 3cc, caudado 1cc, cápsula interna, o sea, 2cc y cápsula interna 1, con lo que en global la parte profunda son 10cc y sin embargo son 4 puntos del ASPE. Los 3 parches cortical inferior y los 3 parches corticales superiores serían 20cc cada uno y en total sería 1 punto cada uno del ASPE. Y una vez que estamos aquí, vamos a dibujar el escenario. En una M1 proximal, si atendemos a este criterio, mayor de 80 años, mayor de 10 del NIH, realmente solo podría estar afectada la parte profunda y no, por volumen no llegaría a un territorio completo. Sin embargo, si una M1 distal en la que no cubre las perforantes, solo podríamos, 20 cc, solo podríamos tratar un ASPE de 9. Cuando nos vamos ya dentro de los 80 años, de los 18 a los 80, podemos ser un poquito menos restrictivos. Tenemos ASPEs de 6 también en la M1 proximal, lenticular caudado ínsula o todo lo profundo, y podemos tener un parche en el ASPE. En la M1 distal nos permite 2 parches en el ASPE porque con 30 cc podrían ser 2 medios territorios, ¿vale? Y sin embargo, cuando estamos por encima del NIH de 20, aquí nos permite, como veis, un escalón más en los centímetros cúbicos, en los mililitros, con lo que sería un territorio más tanto en la M1 proximal como en la M1 distal, ¿vale? O sea que estaríamos tratando menores de 80 años con un ASPE 5 o 6, según los volúmenes, si está afectado el territorio profundo, o 7 o 8 si está afectado solo el territorio superficial. Si nos vamos al estudio del diffuse, sí es verdad que lo que más limita es esa ratio de tejido recuperable contra el infarto y estas son las cuentas que nos planteamos. En una M1 proximal con la parte profunda muerta con un territorio cortical estaríamos hablando de 80 de tejido recuperable, los 5 territorios corticales y en el denominador 30 del profundo más un parche. Esa ratio saldría favorable, con lo que ese ASPE6 podría entrar al tratamiento. Y también puede entrar al tratamiento ese ASPE5 siempre que los territorios corticales no estén completamente afectados, ¿vale?
ratios por debajo de estas, no podríamos tratarlo. En la M1 distal, en las que no se afecta la zona profunda, podríamos tolerar, pues en vez de la zona profunda, un territorio cortical. Es decir, 2 parches corticales para compararlos con los otros 4 libres, o 3 medios parches corticales para compararlos con los otros 3 completamente libres. Esas serían las cuentas. Al fin y al cabo, si lo ponemos en un cuadro, y esto es lo que ahora tenéis que estar atentos, básicamente cuando cogemos la M1 proximal, asumiendo que la parte profunda, esos 10 cc de la parte profunda, se afectará pronto, podemos permitir 1 o 2 parches corticales cumpliendo los criterios de Fussy-Young. Igual que en la M1 distal, que cambiamos una unidad, que sería toda la parte profunda, por un territorio cortical. Que serían 2 o 3 parches corticales, ¿vale? Si tenéis en cuenta, nos movemos en el rango de las 2-3 unidades, considerando lo profundo como una única unidad. 2 o 3, 2 o 3, que son ASPE 656, ASPE 87. Eso es básicamente para intentar entender la volumetría e intentar entender los centímetros cúbicos si no tenemos uno de estos software automatizados. Y ya está, poco más. Yo creo que es muy interesante que pasemos a las preguntas, porque yo creo que había bastantes preguntas interesantes entre los asistentes, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Súper interesante el diagrama que has hecho, me ha gustado mucho. Muy bonito. Mira, en relación a las preguntas, básicamente vamos a seleccionar 2 preguntas en favor del tiempo, porque ya estamos llegando al final. Una pregunta probablemente para todos los panelistas sería ¿cuál sería el rol de la resonancia hoy por hoy? Entendiendo que en la mayoría de hospitales el TC es la prueba de elección, y por la rapidez y por la eficiencia, ¿vale? Y una segunda, para que así aprovechen de hablar la misma respuesta, un poco el rol del CETASI, si debería estar incluido en los informes radiológicos o no. ¿Qué creen que representa? ¿Representa la colateralidad o el volumen? ¿Y cuál crees que puede ser la utilidad de utilizar el CETASI en el flujo o en el diagnóstico radiológico del ictus? Lo dejo abierto para vosotros, si quiere, Antonio, ya que está ahí en pantalla. Vale. En principio, me encantaría que tuviéramos resonancia y que pudiéramos realmente medir el volumen final del infarto, pero yo creo que lenticería muchísimo el proceso, ya que lo hemos, digamos, agilizado con el escáner. Realmente yo creo que con el escáner podríamos decidir y no meterle una hora más, que sería derivar, o sea, mover el paciente a la red o hacer un protocolo en sitios, sobre todo en los que no estamos habituados a hacerlo en fase aguda. Si en sitios en los que lo tienen montado, ¿no? Vosotros que lo tenéis montado en 7 minutos, 8 minutos el protocolo y tenéis rápido el traslado, creo que tendrá más uso. Yo creo que en sitios en los que no esté así de rápido, no creo que tuviera mucho sentido. Y el CETASI a mí me parece... ¿Fosa posterior, perdona, en fosa posterior o despertar? Fosa posterior, para mí las cuentas son fáciles. Si oclusión aguda, si no abre el vaso, 80% mortalidad. Si abre el vaso, todo metido, 50% mortalidad. O sea que para mí lo abriría todo. Gracias. Y el CETASI a mí me gusta como el gran desempatador. Si hay una discordancia entre el basal y la perfusión, me creo más el CETASI que la perfusión, ¿no? Yo creo que sería el gran desempatador por la capacidad que tiene de la captación de contraste del corte. Sí, es verdad que el CETASI hay que hacerlo dándole la oportunidad al corte a captar, no una primera fase de contraste, sino una vez que el corte ya ha captado contraste, que ahí es donde se correlacionaría más con el CBV que con el CBF, ¿no? Perfecto. Marta, ¿algo que añadir a la respuesta de Antonio? No, yo el concepto, de acuerdo con lo que ha dicho, para ahorrar tiempo, pero cuanto menos imagen, mejor. Bueno, muchas gracias. Marta, ¿quieres añadir algo? Sí, igualmente yo creo que el principal valor que aportan es complementar un poco al ASPEX calculado en el TAC basal, que a día de hoy es la prueba más ágil y más rápida que tenemos para tomar decisiones. Me parece que tienen un papel complementario y sobre todo para despejar dudas. En cualquier caso, nunca a costa de aumentar los tiempos en los flujos de trabajo. Perfecto. Muchas gracias.
ya vamos a ir cerrando. Queda solamente una pregunta muy rápida aquí que hacen, si podríamos explicar brevemente los tratamientos o las técnicas endovasculares. Yo mismo lo diré para cerrar. Básicamente hay dos ramas del tratamiento endovascular. Una es mecánica, en la cual, bueno, ambas son mecánicas, pero en la que entendemos como mecánica es la utilización de un stent retriever, que es un stent de muy baja cobertura metálica, lo que implica que el trombo se meta un poco dentro del stent, y básicamente lo que uno hace es retraer el stent sin cerrarlo, intentando captar o pescar el trombo. Y la otra técnica sería con aspiración directa. Luego hay una serie de combinaciones, pero bueno, básicamente es o aspiración o uso de stent retriever. Ahí veo un dibujito que debe estar haciendo Antonio, ¿no? Este sería el trombo. stent. Un stent que retira o un catéter con el que aspiras directamente ahí. Son las dos y se pueden combinar. Muy bien. Gracias a todos, gracias por estar presente, a los panelistas un fuerte abrazo a todos, excelentes presentaciones y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Luego.